Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hace poco estuvimos por gira en las iglesias de Brasil, que también colaboran con el ministerio, y ahí mi esposo tuvo que entregar el tema en todas las iglesias que estuvimos por el idioma. Entonces, cuando estamos acá, hablo yo en español. Gracias por el apoyo. Sí, la iglesia de Monterrico estuvo con nosotros en un momento bien difícil e importante en nuestras vidas. En el parto de nuestro hijo financiaron casi la mayoría del parto de Davidcito y lo agradecemos tremendamente. Él es peruano, tacneño, nació acá. Y agradecemos lo que han estado haciendo mensualmente también, aportando finanzas para nuestro trabajo. Gracias porque la iglesia toma este tiempo para pensar en otros, en las naciones, y aquí brevemente solo quiero mostrar imágenes de lo que hacemos en la isla. Esta isla cerrada, de difícil acceso. El pastor Luna estuvo unos días ahí y vio lo difícil que es, pero es mucho más difícil de lo que la gente observa en un corto viaje. Nosotros llevamos largos años ahí. Y estamos agradecidos que Dios nos permite poder servir a esta nación. Vamos avanzando rápidamente, solo van a ver fotos de lo que ahí estamos haciendo. Este fue el primer grupo que entrenamos como misioneros, todos profesionales saliendo a las naciones ya, gracias al Señor. Una agencia canadiense va a financiar su envío y el respaldo para ellos. Y se graduaron. Y entonces, esas van pasando rápidamente así, porque vamos a ocupar unos minutos solamente. Esta es la grabación del primer grupo y este es el convenio que se hizo ahora. Todo este trabajo fue en Camagüey. Ahora el convenio es en Santiago de Cuba, donde ustedes ven ahí un equipo de pastores que estamos firmando un convenio con nuevos jóvenes. Estamos contentos porque ha comenzado un grupo de 90 y tantos alumnos y eso, hermanos, es un éxito enorme. En América Latina los centros normalmente tienen 7, 8 personas, más en Cuba tenemos 96. Y eso es un trabajo muy, muy arduo de preparar. Si ustedes ven más adelante, tenemos también un trabajo con médicos y esos médicos están alcanzando a otros con el Evangelio de Cristo y con eso abre puertas para ganar corazones. Y algo muy importante es la generación de niños cubanos y ateos que estamos ganando para la gloria del Señor. Los únicos niños ateos del continente son los niños cubanos, por lo tanto son niños no alcanzados, niños que están perdidos en una filosofía humanista, materialista y muy diabólica también. Aquí estamos en barrios, tenemos 34 campos misioneros, ahí ustedes van a ver fotos de los 34 campos misioneros que tenemos, con un equipo de 50 maestras dedicadas y algunas de ellas financiadas para que podamos hacer este trabajo en barrios. Nosotros no congregamos a los niños en las iglesias, los buscamos en los barrios y allí en la calle donde haya la posibilidad hacemos una obra misionera. En cada barrio hay unos 90, 80 niños, algunos 100, entonces la suma de los 34 barrios nos da alrededor de 1000 niños que estamos ganando semana a semana, discipulándolos con el Evangelio. Es un trabajo grande, desafiante, muy costoso, pero nuestras iglesias en Chile y Brasil cubren toda la financiación de este proyecto. Ya nosotros ganamos una generación para Cuba, ahora son adultos que sirven al Señor y en este trabajo estamos ganando la nueva generación cubana para Cristo. Alex Saben es brasilero, ellos tienen agregado el plus de que son buenos para el fútbol y eso abre puertas y eso ha hecho que él pueda ir ganando niños. Estamos implementando una escuela de fútbol pequeña y poco a poco llevando todo porque no hay nada. Por ejemplo, ahora ya se nos han terminado las pelotas de fútbol, entramos muchas, pero no hay forma de comprar allá tampoco. La única forma es llevar. Y gracias al Señor, en cada viaje hacemos 3 viajes al año para estar ahí supervisando el trabajo y avanzando. Y eso ha permitido que tengamos también un éxito en el trabajo porque los niños quieren jugar fútbol, quieren llegar a vestir las camisetas de los equipos y eso, gracias al Señor, ha sido muy bueno. Cuba sigue siendo un país no alcanzado. Yo llevo desde el año 97 sirviendo en Cuba y hasta hoy han pasado 22 años y no conozco otros misioneros que estén sirviendo en Cuba. Yo llevo 22 años y no conozco
otro matrimonio misionero que esté dedicado 100% al trabajo en Cuba. Y hay una necesidad muy grande ahí. También estamos viviendo en Tacna hace casi 2 años y medio, porque vinimos para formar misioneros de América Latina en esta triple frontera, como decía mi esposo. Ya tenemos 2 centros en Cuba, formamos otro en Colombia y también estamos formando un tercer centro misionero en Tacna. Vinimos con las manos vacías, llenas de fe, creyendo que Dios va a proveer para todo lo que estamos haciendo. Queremos construir un edificio para poder formar allí jóvenes que se internen, un edificio sencillo, donde podamos hacer que los jóvenes se internen por 1 año o 2 años para formarlos como misioneros transculturales, viviendo un poco en Perú, en Puno, que es un contexto totalmente diferente a Lima, también en Chile, que es otra sociedad, otra cultura, y también en Bolivia, y en esta triple cultura poder formar misioneros transculturales en terreno, que vivan, que sientan, que estén con la gente piel a piel y que puedan formarse en ese sector de Tacna. Tacna es un arenal, un desierto, y en ese sector, para la gloria del Señor, también hemos comenzado una plantación de iglesia con mi esposo. Estamos trabajando ahí, Dios nos ha abierto puertas, estamos con niños, estamos con un buen grupo de niños, alcanzándolos, y con sus padres también ya estamos compartiendo el Evangelio de Jesús. Así que ese es nuestro trabajo misionero, muy agradecidos a Dios porque nos ha sostenido y nos ha guardado como familia en los viajes y en tantas cosas. Amén. Este es nuestro terreno que compramos en el desierto, está a 5 minutos de la ciudad, y en ese terreno que yo y mi esposo compramos con mucho sacrificio, estamos orando para poder levantar la edificación del centro misionero. Todo es fe. Ahora necesitamos cerrar el cerco que cuesta 20.000 soles, pero cada uno de los pasos que vamos dando estamos confiando en que más personas se van a sumar a este proyecto y que juntos vamos a poder levantar ahí un centro único en América Latina. La Alianza no tiene centro en América Latina y nosotros queremos levantar ahí un edificio de 4 pisos para poder formar misioneros y que puedan salir a las naciones para la gloria del Señor. Ya tenemos el privilegio de haber enviado 2 tacneñas a las naciones y eso nos alegra mucho porque sabemos que Dios va a bendecir ese trabajo ahí. Amén. Rogamos sus oraciones y pedimos que Dios también toque corazones. Si alguno quiere ser parte del proyecto, puede acercarse al pastor Javier o al pastor Wong para cooperar. El tema que me ha correspondido hoy, ustedes han estado trabajando cada domingo un énfasis en cuanto a la Gran Comisión, y lo que hoy me han pedido compartir es el tema étnico, de poder ir a toda criatura con el Evangelio de Jesús. Y el tema de la misión hacia otras culturas es grande. El nacionalismo, el etnocentrismo juega muy fuerte en el corazón a la hora de querer bendecir otras naciones y bendecir otras culturas. Y damos gracias a Dios porque nosotros en estos 26 años de misioneros en campo hemos aprendido la riqueza que hay en la diversidad cultural, en la diversidad étnica, en poder ver cómo Dios tenía razón de que todas las naciones del mundo y todos los pueblos y todas las culturas debían llegar al conocimiento de Jesucristo. En este plan global de Dios a las naciones, todos estamos incluidos, pero Dios ha tenido procesos a través de la historia. Y hay 4 grandes procesos que hoy quiero compartir con ustedes y ver este anhelo y este corazón de Dios de poder alcanzar todas las naciones de la tierra. Hay ahí la primera imagen habla acerca de Dios. En Génesis 12, del 1 al 3, está Dios revelando al primer gran instrumento de salvación a las naciones, que fue el padre Abraham, un hombre que Dios trajo de Ur de los Caldeos para formar un pueblo y una nación. Y Génesis 12, del 1 al 3, es un texto muy conocido donde Dios habla de que Abraham debía dejar su parentela e ir a un lugar para que Dios pudiera comenzar ahí un plan de salvación a todas las naciones de la tierra. Y quiero leer Génesis 12, del 1 al 13, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra
de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré, y haré una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí está el primer pensamiento de Dios plasmado en Abraham para salvación a todas las naciones. Ya saben que la palabra nación en el griego es etne, que es etnia. Entonces, cuando hablamos en la Biblia de naciones, en realidad estamos pensando en que Dios está hablando de etnias. Y cuando ya habla de etnias, es mucho más compleja la misión, porque Perú es una sola nación, pero con cientos de etnias que tienen que ser alcanzadas, con lenguajes diferentes, con formas de vivir diferentes. Yo no sé si ustedes se imaginan como peruanos vivir sobre los urus, ahí en Puno, y vestir como esas mujeres, las mujeres de acá, con muchas polleras, vivir con esas temperaturas tan bajas y poder sobrevivir en medio de un clima tan adverso como es en Puno. Ahora, ellos son peruanos igual que ustedes, solamente que son extremadamente diferentes y distintos en su idiosincrasia, en su forma de pensar, en su forma de actuar, pero son peruanos. Pero si los juntamos parecerían que son dos países. ¿Por qué? Porque son etnias y cada etnia es un mundo distinto. Ahora, cuando Dios hace el pacto con Abraham, la palabra que aparece ahí es naciones, familias, grupos pequeños, etnias. Y este fue el primer instrumento donde Dios pacta salvación para todas las naciones de la tierra. Pero luego, con el tiempo, la palabra del Señor nos muestra que aparece el segundo instrumento porque Abraham ya no está. Ahora aparece Israel. Y aquí hay un texto en Éxodo 19, 5 y 6, donde Dios vuelve a plasmar su pensamiento global de salvación a las naciones, pero ahora con un pueblo que se llama Israel. Y dice Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues Israel, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está el segundo instrumento de la historia donde Dios está diciéndole al pueblo de Israel que serán testigos a todas las naciones, porque Dios ama los grupos étnicos, porque Israel tenía la misión que no cumplió de total manera, pero tenía la misión de ser luz en medio de todas las etnias que rodeaban el pueblo de Israel. Luego pasa el tiempo y Dios muestra un nuevo instrumento porque Israel no fue efectivo en su misión. Y aquí aparece el gran instrumento de Dios que es Jesús. El plan continúa igual. Dios, a través de Jesús, quiere salvar las naciones, las etnias de la tierra. Y este es el tercer instrumento poderoso, glorioso de la historia, como nos muestra Juan 1:5, que Él es la luz. Él es la luz y la luz resplandece sobre las tinieblas de la tierra y nunca más las tinieblas podrán prevalecer contra ella. En Juan 1:5, no sé si usted puede leer, aquí está el instrumento victorioso de Dios en la salvación de las naciones. El pueblo de Israel no quería entender que Jesús no fuera solo para ellos, sino para todos, más Jesús fue insistente yendo a la samaritana, yendo a gentiles, juntándose con pecadores, porque el pueblo de Israel tenía que entender que Él había venido a esta tierra para salvación de todas las naciones. Y Juan 1:5 dice así, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer nunca más contra la luz. Esta es la victoria de la luz de Cristo sobre las tinieblas del mundo. Y en esa victoria que Jesús vivió y compartió, la Biblia también dice que Él ya no está entre nosotros, que Él se fue de este mundo, que Él ya no está viviendo entre los hombres como manifiesta Juan 1. Y aquí aparece el cuarto y último instrumento de Dios, hermanos queridos, para la salvación de las naciones, y somos nosotros, la iglesia.
Es usted, soy yo, mi esposo, mis hijos. Somos nosotros el cuarto instrumento de la historia para que Dios pueda tener salvación a todas las naciones de la tierra. Y cuando pensamos en el pueblo de Israel, que no fue efectivo en alcanzar las naciones, hoy podríamos decir que la iglesia más o menos sigue en la misma actitud. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos muestran cómo es que el mundo aún es un enorme desafío por alcanzar. Usted conoce el versículo de 1 de Pedro 2:9, ¿cierto? Es un texto muy usado, un texto que habla de lo mismo que hablaba Éxodo. 1 de 2 Pedro 2:9 repite Éxodo y dice: «Mas vosotros, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Y ahí viene el para qué, la razón por la cual la iglesia existe. Para que anuncien las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Ahí está el plan global de Dios de nuevo con todos nosotros, con los chilenos, con los brasileros, con los peruanos, con los africanos, todos los que hemos conocido a Dios, tenemos la misión y la responsabilidad de hacer que el Evangelio de Jesús corra por el mundo. Y nosotros, como América Latina, hemos tenido un crecimiento enorme en los últimos 50 años. Si ustedes pueden ver ahí el mapa, en ese mapa aparece que en América Latina ya superamos los 126 millones de evangélicos. Es un grupo bastante grande. Hace 50 años no pasaba los 40.000. Pero miren, en 50 años hemos subido de 40.000 a 126 millones. Es un avance muy grande que América Latina ha tenido en estos últimos años. Lo triste de esto es que las estadísticas nos dicen que hemos salido al mundo latinos fuera de nuestro continente, un poco más de 12.000 latinos. Solo 12.000 latinos. Yo serví en Medio Oriente, en el mundo musulmán, por 8 años, trabajando fuera de mi tierra, fuera de mi continente, en otra cultura, otro idioma. Y eso lo hemos hecho solamente 12.000 cristianos. Y el resto de los 126 millones permanece acá. Si usted ve estadísticamente, no es ni el 1% de la iglesia latina que ha salido al campo misionero. Es por eso que con mi esposo estamos dedicados y empeñados en que tenemos que formar urgentemente misioneros para ir a las naciones. El mundo continúa en tinieblas. Las estadísticas dicen que el mundo está más de la mitad del mundo. En realidad, el 80% del mundo, si Jesucristo viniera hoy a buscar a su iglesia, estadísticamente iría al infierno. Porque vamos a ver por qué. ¿Por qué esto es tan lógico, hermanos? ¿Por qué esto es tan obvio para nosotros los misioneros, los misionólogos que nos dedicamos a observar el mundo y a hacer estudios? Porque el 1% de la tierra vive en Asia. Ahora se los voy a mostrar. Hay un texto en Job, que ustedes, Job 24, del 12 al 13, que habla del gemir de los moribundos que gimen, que anhelan salvación, pero Dios no los escucha, dice aquí el texto. No hay conexión con Dios, no hay comunión, no hay lo que usted disfruta de hoy con Dios. Muchas personas en el mundo gimen, pero Dios no atiende su clamor, porque a través de Jesucristo está la salvación para las naciones. Y la fe de ellos está puesta en Buda, en Alá, en dragones. Entonces no puede haber comunión con Dios, están perdidos. Y mire las estadísticas que aparecen acá, el porcentaje de creyentes a nivel mundial. Lógicamente, el grupo más grande del mundo son los musulmanes, que avanzan de manera impresionante ganando el mundo para Alá. El 21% ya del mundo es musulmán. Luego usted ve las otras pequeñas religiones, ateos, agnósticos, hinduistas,
Pero si usted suma todo el porcentaje azul que está ahí, que es el área protestante, que están católicos, ortodoxos, eso suma como el 11% del mundo. Y en eso nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un trabajo enorme que hacer. ¿Por qué las estadísticas son así? Porque mire el gráfico que está acá. Si usted observa lo que está en amarillo, en ese mapa, el siguiente mapa, por favor. Si ustedes ubican lo que está en amarillo, está ubicado en Asia, que es el 1% de la Tierra, hermanos, el 1% de la Tierra. Pero si usted piensa qué países están en el 1% de la Tierra, está India con 1.400 millones y está China con cerca de 1.500 millones. O sea, esos dos países solamente suman casi la mitad del mundo. ¿Dónde tendríamos que enfocarnos si queremos salvar las naciones para que Cristo venga? En Asia. Tenemos que preparar misioneros para China, para India, para Indonesia, un tremendo país. Entonces, si tenemos allí toda la población concentrada en el mundo, nuestro énfasis como iglesia debe ser Asia, debe ser este 1% de la tierra. Ahora sostener misioneros ahí es muy caro. Usted puede ver acá que Asia es un continente desafiante, enorme, donde ayer hablábamos con mi esposo que nos encantaría en los próximos años poder servir en China o en Indonesia y hacer también allí centros misioneros, porque Asia tiene puertas abiertas, enormes, para el Evangelio hoy. También está el próximo grupo, que son los que no tienen Biblia en su lengua. Y este grupo, si me acompañan, gracias. Este grupo de personas que no tiene Biblia en su lengua son millones en el mundo. Porque la traducción bíblica toma años y hay que especializarse en lingüística y en idiomas. Y este grupo son cientos, millones de personas que hoy no pueden oír el Evangelio porque no tienen el privilegio, como usted y yo, de tener la Biblia en su idioma. También están millones de personas en tráfico humano. Y ese movimiento de tráfico humano tan denigrante, tan cruel, tan fuerte, está teniendo una necesidad de ser alcanzado con el Evangelio de Jesús a gritos, con desesperanza. Niños que son traficados por $50 y no conocen el Evangelio de Jesús. Hay otro gran grupo también étnico que son los refugiados del mundo. Y yo trabajé en campos de refugiados, serví varios años entre campos de refugiados, en medio de la guerra, en medio de los campos minados. Dios me libró muchas veces de pisar minas personales en las que otros murieron, pero Dios guardó mi vida. Y en medio de los campos de guerra necesitan oír el Evangelio. ¿Usted se imagina el dolor de Siria? No creo que lo pueda entender. El dolor de Siria en medio de la guerra, en medio de la mortandad, miles de niños huérfanos buscando a padres que nunca más estarán. Esos refugiados del mundo necesitan que misioneros vayamos a vivir en las mismas condiciones de ellos para llevar el Evangelio a sus etnias. Y también, hermanos, hay otra área en el mundo que es el grupo de enfermos. Los millones que mueren de SIDA, los millones que mueren en las guerras por plagas, en las etnias de África, en las etnias de Asia. Todos esos grupos son millones de personas no alcanzadas hoy con el Evangelio de Jesús. Y luego viene un grupo en el cual nosotros servimos como misioneros, que son los países cerrados, donde hay prohibición de que entren Biblias. Y esos países no son pocos en el mundo. ¿Saben que le tienen más miedo a una Biblia que a una ametralladora en los países musulmanes? En los países comunistas y ateos como los que servimos, le tienen más miedo a que entre una Biblia a que entre dinamita.
porque la Biblia es poder de Dios que transforma el ser humano para Cristo. Y nosotros hemos visto el poder del Señor. Muchas veces quisimos entrar Biblias una vez, un montón de Biblias nos tomaron allá en la capital donde servimos y detuvieron las Biblias y las revisaban, eran 120 y estos libros, y al abrir, ya les he contado, creo, hojeando las Biblias, el militar dijo, no, son libros para colorear, para niños, pueden entrar, no hay problema. Y entramos esas Biblias porque los militares vieron libros para colorear. Luego a los años hicimos lo mismo en Argelia, pero con 300 Biblias para poder comenzar una iglesia entre el mundo musulmán. Y cuando entramos las Biblias, que eran bastantes, nos detuvieron también los militares musulmanes. Y al comenzar a hojear los libros, ellos preguntaron por qué estábamos entrando tantos diccionarios Laraus. Y nosotros respondimos porque enseñamos español y era verdad. Enseñábamos español y ellos dijeron, no hay problema, todos los diccionarios Laraus pueden entrar. Y eso es lo que Dios necesita hacer, hermanos, es poder entrar su palabra a los países que no han oído. Pero ¿sabe cómo lo va a hacer? Cuando algunos de nosotros tomemos la decisión de ir a hacer el papel de misioneros, de poder tomar la palabra del Señor y llevarla a países cerrados como Corea del Norte. Corea del Norte es desgarrante. Ahora en Corea del Sur están mandando unos globos de helio que están orando, direccionados para que el viento los lleve a Corea del Norte desde Corea del Sur y esos globos puedan caer exactamente en el pequeño país para que llegue adentro palabra de Dios que cuando se revientan son textos pequeños de la Biblia para evangelizar Corea del Norte, el país menos alcanzado y más difícil del mundo. Hay mucha tarea que hacer. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que preguntarle a Dios, ¿dónde me sumo a este plan global de salvar las naciones? ¿Dónde aporto mi vida? ¿Dónde pongo mis hijos en este rol de salvar las naciones? ¿Dónde me pongo yo como empresario para poder alcanzar a otros, construir estos centros, formar misioneros y enviarlos a las naciones de la tierra? El gran grupo que ahora van a ver son los musulmanes, donde yo serví 8 años, el grupo más grande sin alcanzar del mundo. Y los musulmanes están en todos lados, ya no están allá, están aquí, ganando peruanos para el Islam. Y les ha ido muy bien en Perú. Miren Tacna, la mezquita que tenemos ahí, musulmanes que vinieron para comercializar autos en Tacna con la importación de vehículos, pero apenas llegaron, construyeron la mezquita, la escuela de Islam, un colegio para 400 niños que han islamizado, peruanos que ahora son musulmanes, y lo han hecho dando recursos, invirtiendo, comprando terrenos, lo mismo que queremos hacer nosotros. La diferencia es que estamos solos, yo y mi marido, pero ellos están unidos. Ellos tienen la misma visión, ellos aportan finanzas, ellos dan fielmente el 1% de sus riquezas para construir mezquitas. Por eso es que crecen, por eso es que avanzan, por eso es que tienen el 21% del mundo que han ganado. Pero ellos son un desafío para alcanzar para Cristo. Gimen por salvación, son religiosos, hacen todo, ayunan, ahora están en ayuno de Ramadán 40 días, mas ninguno de ellos, ni siquiera el profeta Mohammed, sabe si Dios los va a perdonar para ir al cielo, como dice el Corán. Imagínense qué religión tan angustiante. Y luego el grupo más difícil del mundo por alcanzar, la etnia de los budistas. Son el grupo más difícil, son el grupo más complejo, no hay forma de poder conectar puentes de evangelización como en el Islam, que el Corán menciona 90 veces a Jesús, pero en el budismo no hay forma de conexión. No hay esa forma de poder encontrar algún punto donde uno entre con el Evangelio hacia el budismo, que enseña la reencarnación y un montón de cosas del nirvana y un montón de cosas que es difícil encontrar el punto de encuentro. En mi libro, que vamos a vender aquí a la salida, si usted puede cooperar con nosotros, escribo un libro donde cuento cómo he llevado el Evangelio a distintas etnias, está ahí atrás,
por favor coopere, los vemos una vez al año o cada 2 años y es la única oportunidad que usted puede cooperar directamente con nuestro ministerio. En ese libro cuento cómo yo comencé a trabajar con budistas y le hablaba del pecado de Adán y Eva y me llamaban de ignorante porque no podían creer esa historia. Les hablaba de cómo Dios creó al hombre del barro, de la tierra y sopló aliento de vida y nuevamente me llamaban ignorante porque no podían creer esas historias de la Biblia. Y así pasé meses con budistas tratando de encontrar cómo entrar hasta que Dios hizo un milagro un día cuando yo fui a la universidad a predicar a este grupo de vietnamitas. Dios me dijo, no es con fuerzas, es con mi espíritu. Y ese día llegué, después de haber predicado unos 6-7 meses a los budistas, todas mis historias de la Biblia me las encontraban absurdas. Hasta que ese día llegué otra vez para discipularlos, para enseñarles el Evangelio de Jesús. Y ese día una doctora, Tao Plan, vietnamita, antes que entrara al grupo para trabajar, ella me dijo, Yasna, quiero ser cristiana. Quiero seguir a Jesús, quiero seguir el Evangelio y quiero dejar todo lo que el budismo me ha hecho llenarme de temor y tantos miedos. Ahora quiero estar con Jesús en mi vida. Ese día ella entregó su vida a Cristo y hoy es una doctora misionera sirviendo en Vietnam para la gloria del Señor. La promesa del Evangelio de Juan 1:5 es que la luz resplandece en las tinieblas. Somos diseñados para brillar en las tinieblas, no en la luz. Usted aquí no brilla nada, porque aquí somos luz. Somos diseñados para brillar en las tinieblas. Y las tinieblas están en medio de estos grupos, en medio de los que no conocen, en medio de los que nunca han oído. Y este otro grupo enorme también de India son los hindúes, que su cultura viene a nuestros países, a la decoración ambiental de nuestras casas, a muchas cosas están llegando los hindúes. Pero mire, antes estaban solo en India. No sé si usted observa la ruta de cómo han ido creciendo. Antes solo India era hinduista con Nepal. Ahora el hinduismo se movió a toda esa zona de Asia y nosotros vemos todos los grandes países convertidos al hinduismo. Millones nuevamente de personas, millones de etnias que en Asia no han oído el Evangelio de Jesús. Y seguimos formando. Ayer estuvimos en la iglesia de San Juan de Lurigancho, de la Alianza, donde el pastor nos ha pedido que como misioneros nos dediquemos a formar un grupo de jóvenes que quiere ser misionero. Hemos estado trabajando ya más de un año mensualmente con ellos, con material, y ayer estuvimos todo el día concentrados con ellos, todos profesionales, jovencitos peruanos de 22, 23 años ya con profesiones en sus manos, y todos ellos soñando con salir lejos de Perú, a servir en las naciones. Eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos. Hacemos que estos 26 años de experiencia de campo nos sirvan como instrumento de Dios para preparar a otros que van a salir también. Y ¿saben qué, hermanos? Perú tiene una estadística muy baja en el envío de misioneros como países de América Latina. Por ejemplo, Brasil tiene el 38% de la fuerza misionera al mundo, es Brasil, el 38%, y el 2% es Perú. Entonces sí, hay algo que está ocurriendo y por eso estamos aquí, por eso estamos viviendo en Perú. Ahora nos vamos a la selva, hasta julio, desde aquí nos vamos a la selva, para poder trabajar en 8 iglesias en la selva y de ahí poder ver los jóvenes que tienen llamado misionero y poder comenzar a mentorearlos, a prepararlos hasta que Dios nos dé el centro en Tacna para que ellos puedan ir a vivir allá y formarlos. Pero hay que formar misioneros. Es la urgencia de hoy poder formar misioneros porque en todos estos países hay puertas abiertas para evangelizar. Y aquí hay otro grupo no alcanzado donde servir a Cristo implica morir, como en Corea del Norte.
En Corea del Norte, todos los cristianos que han podido oír el Evangelio hoy están en la cárcel, siendo torturados, maltratados y muertos por el presidente jovencito de Corea del Norte y por todo un equipo comunista que está destruyendo la evangelización en Corea del Norte. El segundo país más difícil del mundo es Arabia Saudita, donde está el centro del Islam al mundo y donde está todo el dinero de los petrodólares por los cuales ellos avanzan tan exitosamente en su misión al mundo. Arabia Saudita es el segundo país más difícil, donde ser cristiano implica morir. ¿Hay que mandar misioneros a esos países? ¿Alguno de nosotros tiene que ir? Sí, hermanos, porque el plan global de Dios sigue en vigencia. El plan global de Dios sigue necesitando misioneros. Nuestra meta con nuestros hijos no es que sean grandes empresarios. Nuestra meta es que ellos hablen muchos idiomas, que les permitan viajar a todo el mundo para poder llevar el Evangelio, que hablen chino mandarín, que aprendan indonesio, que aprendan muchos idiomas para que ellos puedan moverse por el mundo llevando el Evangelio y siendo parte en este plan global de Dios para alcanzar las naciones. Aquí hay un texto en Romanos que habla de la visión de Pablo y la visión nuestra y la de los misioneros. Llevar el Evangelio, dice, como está escrito desde el Antiguo Testamento, desde el plan de Dios en Abraham, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado el Evangelio podrán ver, y a los que nunca han oído el Evangelio, como Tao, que se convirtió, como muchos musulmanes que Dios me ha permitido ganar para Cristo, ateos, comunistas, españoles, europeos, africanos, para que todos ellos puedan entender el Evangelio de Jesús. El mundo permanece en tinieblas, según las estadísticas misioneras. El mundo permanece en tinieblas, pero nosotros creemos que cada persona va a ser iluminada en su caminar con la luz de Cristo. Si enviamos misioneros que vayan a vivir, que se tomen el tiempo de aprender otras lenguas, que puedan entender culturas, que puedan dejar sus familias, que puedan dejar sus países para poder ir a otros lugares, vamos a cumplir la gran comisión. Y como aparece ahí en la última imagen, o en la imagen siguiente aparece un faro, un gran faro de luz, como dice Jesús es luz del mundo. Nosotros somos luz del mundo, tú eres luz del mundo, tú eres luz del mundo, yo soy la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Y esa luz debe brillar en medio de las tinieblas. Hay puertas abiertas, Normalmente las agencias misioneras están diciendo, ¿quién quiere ir a China a enseñar español? Hay universidades pidiendo profesores de español. ¿Quién quiere ir a Afganistán? Hay puertas abiertas, hermanos. Ya no estamos en la época de países cerrados. Hoy estamos en la época de puertas abiertas en Siria para servir. Estoy contactada con una agencia en Inglaterra que paga absolutamente todo a cualquier persona del área de la salud que quiera ir a servir a Irak, a Kurdistán o a Siria. Pagan sueldo, pagan pasajes, pagan hoteles, pagan todo, cubren todo desde Inglaterra para servir en Kurdistán, guerra, Irak, guerra, Siria, guerra. Solo necesitamos obreros que quieran ir a servir con sus profesiones a estos lugares. Jesús dijo que la mies es mucha, esta realidad no cambia, y los obreros somos poquitos, somos muy pocos los que pagamos el precio de ir, de salir, de evangelizar, de estudiar idiomas. La demanda de Jesús sigue igual. Rueguen al Señor de la mies para que haya más obreros. Y le desafío, quizá usted más adelante quiera respaldar a un joven que quiere formarse como misionero. Todo esto está, hay jóvenes, trabajamos con más de 300 jóvenes que quieren ser misioneros. Entonces hay que levantar toda una estructura de envío con sus iglesias locales para que ellos puedan ir.
Y con esto termino diciéndole que las estadísticas mundiales nos hablan de que América Latina va a ocupar un rol importantísimo en la misión. ¿Por qué? Porque de aquí a algunos años, el continente que más, al 2050, falta poco. De aquí al 2050, el continente que va a tener más evangélicos, cristianos, protestantes, va a ser África. 1.120.000.000 de cristianos en África. Pero mire cuál va a ser el continente más grande en el mundo con evangélicos. El segundo. América Latina. Vamos a subir de 126 millones a 665 millones dentro de poco, hermanos. Dentro de poco vamos a alcanzar los 665 millones de evangélicos en el continente. Esto es abrumante, nunca visto en la historia. ¿Sabe por qué? Porque somos la primera generación en la historia del plan global de Dios que tiene absolutamente todo para ganar todo el mundo. Somos responsables. Antes no había internet, ahora hay. Antes no habían aviones, ahora hay. Antes no había forma de aprender cualquier idioma del mundo, ahora hay. Ahora hay centros misioneros por todo el mundo. Ahora hay experiencia. La alianza está en todo el mundo. La alianza está en todo el mundo. Usted puede ir a servir ahora a Nepal, puede ir a Mongolia, puede ir a Vietnam, puede ir a Laos, a Indonesia, a Malasia. Solo en Indonesia la alianza tiene 3.000 iglesias, solo que Indonesia tiene 200 millones que alcanzar para Cristo. Entonces hay puertas abiertas, es un nuevo tiempo, una nueva generación y Dios está demandando de nosotros un compromiso grande con llevar el Evangelio a toda etnia. Amén. Para terminar voy a pedir si se puede poner de pie, cerrar sus ojos, conectarse con Dios y que el Espíritu Santo le pueda decir a usted qué papel tiene que asumir en este desafío tan grande que comenzó con Abraham, siguió con Israel, con Jesús, pero que hoy es usted. Cierre sus ojos y dígale al Señor, ¿qué más puedo hacer, Señor? ¿Qué más puedo hacer? ¿Dedicar mi vida a alcanzar a otros? ¿Hacer aportes financieros para poder construir estos proyectos misioneros? ¿Estudiar idiomas para ir a otras culturas? Padre, en esta mañana bendice la iglesia de Monterrico, Señor. Y así como los has hecho crecer aquí en Lima, en este sector de La Molina, hazlos crecer en las naciones de la tierra, Padre. Y bendícelos con todo lo que tú les has dado, con todo lo que tú les has entregado en recursos, en profesiones, en inteligencia, en logística, en tantas cosas que ellos podrían aportar para unirse al mover misionero mundial. Bendícelos. Bendícelos, Padre. Siempre oramos por ellos. Y te pedimos, Señor, que levantes también en esta iglesia misioneros que renuncien a todo para ir a los grupos no alcanzados de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo, para la gloria tuya, para la honra tuya, para la predicación de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias.